Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, cuando estamos viviendo en Ecuador la guerra mediática encabezada por CNN y por los medios de comunicación ecuatorianos. Nosotros ya sabemos lo que es una guerra mediática y lo más importante es que la guerra mediática procura, por sobre todo, controlar el poder y para esto propone el uso de la imagen, del lenguaje, a fin de crear conductas y finalmente producir muerte, destrucción, es decir, vencer. Es el objetivo fundamental de toda guerra. Toda guerra parte de de un principio, el poder, que es hacer más, y tiene en sí, en su centro, en su origen, la maldad. Y nosotros estamos viviendo una guerra mediática que la llevan adelante los medios de comunicación ecuatorianos, que ahora no encuentran ningún contrapeso, pues recordemos que en la época de Rafael Correa, él logró tener los medios incautados, Canal 2 y Canal 10, Gamavisión y Telecentro, y los canales y el canal público, más su propia estación, que era eh, Televisión Ciudadana y el periódico, la televisión pública, que se enfrentan básicamente a el diario El Universo, diario El Comercio, diario La Hora, diario El Expreso, y por el otro lado, en la parte de los canales de televisión, a Gamavisión y Teleamazonas. También está RTS, que es junto con ahora televisión eh, del diario El Comercio y ahora también Canal 1. Todos estos canales son de la red privada de televisión. En su mayor parte, el mayor propietario ahora ya no es Fidel Egas, sino que es González, un mexicano guatemalteco que controla el diario El Comercio, la televisión del diario El Comercio y RTS. También la radio del diario El Comercio, que es la radio Platinum, y la radio Últimas Noticias, la radio Quito, que es muy importante. Bien, en esta guerra mediática aparece una serie de individuos que realizan no periodismo, sino que lo que se llama propiamente, el nombre sería sicariato mediático. En el caso de CNN, las dos personas que encabezan el sicariato mediático, a no dudarlo, son Fernando del Rincón y ese tal Camilo. Los dos hacen efectivamente sicariato mediático. Y Fernando del Rincón es un mexicano que hace el papel que hizo la Malinche en la conquista de México. Exactamente el mismo papel. Se le podría llamar a él la Malinche mexicana del siglo XXI. Es un individuo que utiliza la comunicación para favorecer al Departamento de Estado y al Pentágono de los Estados Unidos, porque el Departamento de Estado y el Pentágono son esencialmente lo que se llama el Estado profundo de los Estados Unidos y son el gobierno real de los Estados Unidos. Lo otro es el gobierno, el Congreso, las Cortes y las Cortes de Justicia, así como todas las gobernaciones, son el gobierno nominal, no el gobierno real de los Estados Unidos. Igual que el presidente de los Estados Unidos no es el gobierno real de los Estados Unidos. Bien, esto se produce porque en el gobierno de los Estados Unidos está al frente Donald Trump, un individuo vinculado muy estrechamente a los medios.
su vida pública empieza justamente cuando él logra presentar el concurso de Miss Universo y se apropia del concurso de Miss Universo. Luego, cuando hace un programa que se llama El Aprendiz de televisión durante muchos años, y finalmente ahora que él procura estar todos los días, sea a través de Twitter, sea a través de sus embajadores, de sus ministros, y de sí mismo, especialmente él y su familia, en las noticias. Lo más importante para él es ser noticia. Es por eso que toda América Latina vive en este momento un gran problema de la guerra mediática. La guerra mediática no es que empezó ahora. La guerra mediática ya empezó a comienzos de siglo. Cuando se logra producir ya los periódicos de manera industrial, se crea la prensa escrita, y ya en Estados Unidos es el primer país donde la guerra mediática tiene su primer impacto. Es justamente Pulitzer y Hertz los que hacen la primera guerra mediática contra España, y finalmente termina en que Estados Unidos le declara la guerra a España. Lo hicieron a partir de publicitar la desgracia de una jovencita que había logrado escapar del gobierno español, y luego el hundimiento de un buque norteamericano al frente de Cuba. Eso fue el escándalo que lo llevó a Estados Unidos a intervenir en la guerra hispano-norteamericana y a apropiarse de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Islas Guam, Islas Marianas, Islas Salomón. Bien, este es el comienzo, pero luego de eso, ya en sí la guerra mediática también comenzó con el uso del telégrafo en la guerra de secesión de los Estados Unidos en 1870, y más tarde, ya en la Segunda Guerra Mundial, aparece la radio como nueva herramienta de guerra mediática. Nosotros, aquí en Ecuador, tuvimos a HCJB desde 1930, y más tarde se transmitía directamente La Voz de América durante la Segunda Guerra Mundial. Pero para los años 60, perdón, sí, 1970, ya llega la televisión en blanco y negro, y para los años 80 llega la televisión en color, y con eso el control mediático y la guerra mediática da origen a una nueva forma de hacer política que se llama los populismos. Los populismos surgen cuando los medios de comunicación permiten crear masa, permiten crear auditorio que no está localizado geográficamente, sino disperso en toda una zona geográfica, en todo un territorio. Esta posibilidad de la radio y la televisión de crear un auditorio disperso, pero que al mismo tiempo y en tiempo real está escuchando lo que lee, lo que dice, en un país de analfabetos como era el Ecuador, donde la prensa escrita solamente llegaba a la élite social, a la gente que había terminado sus estudios, que practicaba la lectura y que podía comprar el periódico, se convierte en una forma de acceso completamente diferente y de crear multitudes. La radio, la música, los discos, la televisión, las películas crean multitudes, y estas multitudes comienzan a ser manipulables políticamente. Pero en este momento, este gran poder de los medios está absolutamente siendo contrarrestado y está siendo combatido por un nuevo medio, el Internet, y la comunicación por Internet, que permite la recepción y la distribución de noticias en tiempo real e inmediato, sin pasar por
la sala de prensa, sin pasar por la edición, sin pasar por nada. Es el momento en que la información sale y surge directamente desde el lugar donde suceden los hechos a la persona que lo recibe, no solo en Ecuador, sino a través de todo el planeta Tierra. Este cambio que permite que los otros ecuatorianos y todos los latinoamericanos primero nos movilicemos gracias al celular de un lado a otro, teniendo la posibilidad de evadir la persecución, la intimidación, los tanques, los caballos, en las protestas. Segundo, el hecho de poder recibir la información en tiempo real en ese momento de lo que está pasando en cualquier parte y en lo que está pasándole al compañero, al vecino, al amigo, al otro que protesta, al afectado, al que no tiene el derecho, al que grita, al que patalea. Eso hace que la guerra mediática ahora sea una guerra en la que las armas más eficientes y eficaces no están en manos de los más ricos, sino que están en manos de toda la población. Esto es lo más interesante de la guerra mediática que estamos viviendo y donde podemos rápidamente reconocer que CNN y los diarios del Ecuador, así como los grandes diarios de América, están, y los canales de televisión más grandes como la Red Globo, Televisa, nunca nos dieron información fidedigna. Muchas gracias.